Hace unos meses estaba en el parque de calistenia entrenando, haciendo dominadas con lastre y vi un chaval que se me quedó embobado mirando. Él intentaba hacer su primera dominada y me preguntó que cómo lo hacía yo, porque él ni siquiera se podía levantar de la barra y ni siquiera podía traccionar, no tenía esa fuerza de agarre. También me explicó que muchas veces iba al parque y se sentía frustrado porque no podía hacer ni dos dominadas. Entonces al chaval le expliqué en pasos sencillos cómo conseguir la dominada. Y en este vídeo te voy a explicar a ti esos pasos y cómo puedes conseguir tu primera dominada. O al menos cómo puedes pasar de 0 dominadas a 10 dominadas en menos de 3 meses. Pero antes de explicarte todo lo que tiene que ver con la dominada y todos los pasos que tienes que hacer antes de la dominada, que tampoco son muchos, antes de todo déjame decirte que para mí la dominada es el ejercicio rey de tracción. En la dominada trabajaremos tanto el dorsal ancho, que es un músculo principal para tirar del cuerpo hacia arriba. También trabajaremos el bíceps braquial, que actúa flexionando el codo y va a colaborar en esa tracción. También trabajaremos el redondo mayor, que ayuda al dorsal ancho en la aducción del hombro. También trabajaremos el oblicuo externo y otros músculos abdominales profundos que actúan como estabilizadores para mantener una postura correcta y evitar balanceos. Además, la dominada es clave en muchas pruebas físicas, como en la Policía Nacional, que piden como mínimo que hagas 10 dominadas. Si haces 17 o más, ya sacas la puntuación máxima. Lo mejor es que con el enfoque correcto puedes ir subiendo de peso, series o repeticiones y sentir cómo tu fuerza va a aumentar cada semana. Ya lo sé que al principio quema y al principio cansa, pero la sensación de lograr tu primera dominada completa ya verás cómo no va a tener precio. Así que vamos a descubrir paso a paso qué ejercicios son clave para la dominada. Ya hemos visto los ejercicios principales para practicar la dominada y pasar de 0 dominadas a 10 dominadas. Obviamente tienes que seguir un plan estructurado, no puedes hacer todos los días dominadas, pero sí que una vez a la semana o incluso dos, repartidas
a lo largo de la semana, estos entrenamientos, te pueden ayudar mucho. Ahora te voy a comentar algunos errores comunes que suelo ver incluso a gente avanzada que ya hace 10 dominadas, pero veo algunos errores, como por ejemplo que puede ser no hacer el rango completo de movimiento, lo cual es un error muy grave, y que si no se corrige estamos desperdiciando ganancias de este ejercicio. Así que vamos a ver algunos errores comunes. El primer error es no pasar la barbilla completamente o pasar extendiendo o hiperextendiendo el cuello. Para que la repetición cuente realmente y tus músculos trabajen en su rango completo, la barbilla debería de pasar la barra. Te va a asegurar tanto fuerza y control total de movimiento. El segundo error que yo veo es la protracción escapular, que quiere decir que tus hombros están muy hacia adelante. Es clave hacer la retracción escapular, ya que vamos a activar los dorsales pues, de una forma correcta. También nos va a ayudar a reducir lesiones porque va a proteger nuestros hombros. El tercer error es el balanceo excesivo. La dominada se tiene que hacer de una forma controlada y que se suba de forma vertical. Ya hay que utilizar la fuerza del músculo y no el impulso. Un balanceo excesivo va a aumentar el riesgo de lesiones y va a reducir la efectividad del ejercicio. Como he dicho antes, tenemos el rango de movimiento incompleto y esto lo veo en gente muy avanzada. Pero para que la dominada trabaje todos los músculos correctamente, tienes que bajar hasta estirar los brazos y subir hasta pasar la barbilla por la barra. Otro error común es el uso de keeping. El keeping no ayuda a desarrollar fuerza real, ni a aprender la técnica básica de la dominada. La clave es enfocarte en el control muscular y en traccionar muy fuerte hacia arriba y de forma vertical. Otro error y que poco se comenta es no utilizar magnesio y por eso nos falla el agarre. El magnesio nos ayuda a mejorar el agarre. Y el último error común, y para mí es súper importante, es infravalorar la dominada. La dominada es un ejercicio avanzado y que también se puede sobrecargar muy fácil. La gente siempre lo mete o al principio de entreno como para calentar o al final ya para fatigarse. Sinceramente el músculo que tengo más desarrollado es la espalda. Y ya te digo yo, y por último, hacer jalones al pecho que te doy remos. Es que la técnica es calidad y hay que enfocarse más en calidad que cantidad. No me vale que hagas 10 dominadas sin pasar la barbilla, 10 dominadas usando keeping. Te voy a dejar en mi canal de Telegram una rutina que va acompañado de este vídeo para que empieces a hacer tu primera dominada. Pero no te desanimes, con paciencia y práctica vas a dominar tu primera dominada.